cristianismo mágico que algunos sacerdotes lo están tratando de evitar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Chiclayo tiene ese cristianismo mágico, ya no lo tiene. Pero hemos tenido una Semana Santa donde sí se ha desarrollado en Chiclayo ese cristianismo mágico. Alguien nos enseñó que hay un cristianismo mágico. Bueno, pero además hay todo un conjunto de leyendas, creencias, etc. Alguien considera que el mestizo del indio, cuando se aproximan a la cultura andina sin comprender el proceso de su cultura, se desajusta. Hay un artículo sobre el mestizaje y él dice, cuando lo andino, lo mestizo, se acerca a la cultura urbana, se desajusta. Eso es lo que sucede. Imagínense si comenzáramos a reformular los procesos educativos en José Leonardo Ortiz, la zona más violenta. ¿Quiénes, con la disculpa de los cajamarquinos, quiénes conforman la mayor cantidad de pandillas y grupos delincuenciales en José Leonardo Ortiz? ¿Chiclayanos? ¿No? Migrantes cajamarquinos. Ese es el problema del desajuste. Es algo que no se comprende para desarrollar una política antiviolencia, por ejemplo, ¿no? Y creen que la política antiviolencia es palos, es cámaras, es más patrulleros, es más policías extorsionadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no es eso. Hay que leerlo a José María Vida con la vigencia. Y aquí nos da una lección sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, él dice que cuando se da estos desajustes hay una ruptura con los medios, y es una ruptura traumática. Eso es cierto. Cuando no tenemos muy claro ese proceso de cultura urbana a la que llegamos, nos traumatiza, por ejemplo. Arguedas era pensado ya no como un aculturado. Recuerden, él dijo en su famoso discurso, yo no soy un aculturado, ¿no? Sino esa culturación la podemos leer como interculturalidad, donde las culturas se constituyen como tales, se diferencian y se comunican. Por eso es la importancia de la interculturalidad que plantea Arguedas entre líneas. Leer la cultura rural, por ejemplo, de Lambayeque, leer las múltiples expresiones de la cultura andina cajamarquina y leer las expresiones de la cultura urbana. Pero además, un hombre intercultural es el Inca de la ciudadela, porque uno de los dos elementos. Una expresión intercultural es la danza de las tijeras. En la danza de las tijeras, el danzante de tijeras viste como un campesino del siglo XVIII español. Utiliza tijeras, pero los pasos, los movimientos son andinos, son quechuas. Es más, él va en Puquio y en Huancavelica a los cerros para Semana Santa para hablar por el gran Apu Tutelar, que según los sacerdotes y según algunos antropólogos que no ven bien esto, dicen que habla con el diablo, pero habla con sus dioses, ¿no? Y venera a sus dioses. Entonces, ese es un elemento de interculturalidad que nos demuestra el Diamantes Internacionales. En el folclore trabaja la recuperación de la visión mítica y aporta a la estructura metodológica del cuento popular. Yo tuve la suerte de tener un padre y un hermano que leían, y a los 12 años en el campo pude leer El Lagarto. Y como era el único libro que tenía, lo leía cada rato. Y El Lagarto, luego leí que Arguedas trabaja la estructura metodológica del Lagarto, y ese es el gran aporte. Pero acá hay un programa que se llama Yo Leo, y no se aplica para los cuentos de mi amigo Ringo, con la estructura. El aporte de Arguedas va más allá. Él habla de una visión holística del folclore. Lo holístico lo estamos en las concepciones científicas, lo estamos pensando recién hace unos 5 o 6 años. Arguedas ya lo plantea desde hace mucho tiempo en su trabajo sobre el folclore, que estaba en la revista del Instituto Nacional de Cultura, que ahí publicó 8 entregas sobre el folclore, una entrega sobre el lagarto, y luego una estructura metodológica sobre el lagarto, y luego un artículo, ¿qué cosa es el folclore? Entonces, ese es el gran aporte que nosotros nos hemos dejado. Bueno,
¿Y cuál es el aporte de Arguedas a la educación? Aquí nosotros, con el respeto de los profesores, hablamos de Vygotsky. Y está bien hablar de Vygotsky, pero primero debemos de leer a Arguedas. ¿Por qué? Porque Arguedas, hay un libro fabuloso que se llama Palabra de Maestro, de Wilfredo Capsoli Escudero, un antallino, amigo de mi amiga, ¿no? Un amigo común. Y ahí recupera todas las estructuras educativas. Y fabuloso. Él dice que para iniciar una sesión de aprendizaje tenemos que preguntar toda una serie de interrogantes con relación al tema. Por ejemplo, ahí está su texto. Dice, si vamos a trabajar el agua, nosotros vamos a trabajar una Arguedas. ¿Qué es el agua? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la forma del agua? ¿Cuál es la visión religiosa del agua? ¿Cuál es la visión científica del agua? ¿Cuándo se creó el agua en el mundo? O sea, esto lleva a que el profesor tiene que investigar ciencia, ¿no? Y miren, ahí está superando a la visión de Vygotsky. Pero en educación no hemos dejado de lado la y ese es el gran aporte. Y luego, a partir de esas 22, 26 preguntas que te plantea, recién construir el concepto científico. Hoy día, Tabelardo, un pedagogo brasileño, acaba de publicar un texto donde pone eso como su gran descubrimiento. Arguedas lo escribe en 1956. Pero el problema es que Arguedas no es solo literatura, es educación también. Y nos expresa cómo hacer una sesión de aprendizaje. Bueno, entonces, pero además Arguedas nos explica cómo debe de enseñarse un idioma. Aquí hay una gran discusión entre el Instituto Lingüístico de Verano y el Ministerio de Educación. Y cada facción del ministerio edita sus textos, ¿no? La facción del norte que está a cargo del Instituto Lingüístico de Verano edita sus textos donde el quechua tiene 4 vocales. La sección del sur, donde el quechua tiene 3 vocales. Y aún no hay un acuerdo. Pero Arguedas dice lo siguiente. Considera que para el proceso de educación bilingüe es necesario desarrollar algo importantísimo. Desarrollar la conciencia del valor de la cultura. Es decir, si yo no tengo conciencia del valor de la cultura, no voy a poder aprender un idioma. Lo puedo aprender, pero no tengo conciencia del valor de la cultura. ¿Y cuál es la cultura? La quechua. Entonces, si yo voy a enseñar quechua, tengo que enseñar primero el valor de la cultura quechua. Y una vez que las personas han tomado conciencia del valor de la cultura quechua, recién voy a educar. Porque si no, eso es un gran aporte. Ese aporte, Jeremías Sánchez acaba de publicar hace 2 años y medio más o menos, un texto que se llama La inteligencia del objetivo y del sentimiento. Y él plantea que no se puede educar si las personas no toman valor de su cultura. Dice, yo no puedo educar, yo no puedo enseñar la matemática, estoy saliendo, si el estudiante no toma conciencia de la importancia de la matemática y para qué te va a servir la matemática. Porque si no, dice, va a ser como el periodo, como nos educaron a nosotros. Y así no, a nosotros nos han educado, sabemos de geometría plana, pero yo no tengo conciencia de la importancia de la geometría plana, ¿no? Si no, yo estuviera enseñando que el cuadrado fue la base de la cultura ventarrón, aquí en el Mayete, ¿no? O el paralelepípedo es la base de la cultura mocha. Entonces, miren, este es un gran aporte de Arguedas con relación a la educación para valorar la lengua, ¿no? Bueno, Arguedas, espero que se pudiera responder, Arguedas es mágico. Sigue siendo mágico porque el sentido mágico es el que le da base a nuestra vida. Aún seguimos creyendo en los mitos, en los cuentos, en las creencias, pero seguimos creyendo que los árboles tienen vida,
Pero hay gente en el mundo que no cree que los árboles tienen vida y hacen